Bienvenidos a Do Better Talks. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Joaquín Uriach, presidente del Consejo de Familia del Grupo Uriach y miembro del Consejo de Administración del mismo grupo. Joaquín, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Es un verdadero placer tener esta experiencia y gracias por compartir con nosotros vuestra trayectoria. Déjame que empiece con una pregunta que nos va a poner en contexto y es, ¿cuál es la historia desde el momento en que entra tu padre como cuarta generación al Grupo Uriach? Pues la historia desde la entrada de mi padre, porque ya anterior sería larguísima y necesitaríamos aquí 20 podcasts como mínimo, porque la empresa Uriach es fundada en 1838. Mi padre es cuarta generación, es decir, típico de primos segundos, fundador, la segunda generación de hermanos, tercera generación de primos y la cuarta generación de mi padre estaba con primos segundos. Y él, una cosa que hizo y una gran aportación suya fue podar el árbol de la empresa familiar. Esto que se dice de hacer la poda. Y es lo que él hizo, le compró las acciones a sus primos segundos, de tal manera que él quedó como un único propietario, como si fuera un fundador, siendo la cuarta generación era como fundador. Y nosotros, la generación siguiente, la quinta generación, es una generación de hermanos, que es algo bastante único porque las quintas generaciones son ya de primos terceros. Pues somos una generación de quinta, pero de hermanos, lo cual es una cosa que enriquece mucho y, como digo, bastante única y gracias al deseo de mi padre. ¿Por qué lo hizo esto mi padre? Pues mi padre era una persona muy emprendedora, tenía una visión de negocio muy particular. Él era farmacéutico y él creía mucho en la farmacia y sobre todo creía mucho en la ciencia y en la investigación. Y sus primos segundos tenían otra visión del negocio, ni mejor ni peor, pero distinta. Y como siempre decimos, se juntaron el hambre con las ganas de comer y hubo un acuerdo entre las dos partes. La generación de primos segundos de mi padre ya era gente de 40 años, 40 y pico, y estuvieron de acuerdo en vender, y así se quedó mi padre como único propietario. Y luego entrasteis vosotros, los cuatro hermanos. Luego fuimos entrando poco a poco a los hermanos, somos 6 hermanos, 4 chicos y 2 chicas. Solo fuimos entrando los varones, las mujeres no participaban en la empresa ni a nivel de gestión ni a nivel de propiedad. Entonces fuimos entrando los hermanos adquiriendo cada vez más protagonismo. El mayor también es farmacéutico y el último que entré fui yo. Típico de empresa familiar que te vas incorporando a medida que te van llamando, siempre con una experiencia previa fuera. Vosotros entrasteis en la gestión, 4 hermanos llevando la empresa, luego fuisteis profesionalizando también temas más operativos de la compañía, hicisteis vuestra propia transformación del modelo de negocio. Explícanos un poco los grandes hitos o los hitos más relevantes de vuestra generación. Cuando mi padre compró las acciones, lo primero que hizo es montar un consejo asesor. A este consejo asesor nos fuimos incorporando los hijos, los hermanos. Como poco a poco fuimos adquiriendo cada vez más responsabilidad porque nos metimos a trabajar en gestión en la empresa y cada vez fuimos madurando más y llegamos a posiciones de dirección general y en ese momento decidimos hacer un consejo de administración, que fue un paso más. Mi padre montó el consejo asesor y esto fue como un paso más en la profesionalización del gobierno. Y luego este consejo de administración se montó en el año 2000, o sea, hace ya 25 años. Este año tendríamos que celebrar alguna efeméride de 25 años de consejo de administración, porque se dice, esto se cuenta fácil y rápido, pero requiere de mucho consenso, hablar, de mucha comunicación, y esto es lo que hicimos entre los hermanos, conjuntamente con nuestro padre. Nuestro padre siempre ha sido una persona
muy generosa y que ha tenido mucha confianza en la siguiente generación, que creo que esto es un punto importante en la empresa familiar, ¿no? Si nosotros hemos podido crecer, ha sido gracias a esa confianza que nos ha dado nuestro padre y a hablar las cosas, a comunicar las cosas y sobre todo también siempre muy apoyados por estructuras de gobierno, por un consejo de asesor al principio y un consejo de administración después. Y en este camino que habéis recorrido y que está entrando la sexta generación, también habéis construido un consejo de familia y habéis desarrollado incluso más vuestras estructuras de gobierno. Explícanos un poco esa evolución, cómo acompaña al crecimiento de la familia y a los distintos roles que estáis jugando actualmente. Nuestra estructura de gobierno aconsejamos 3 por 2 más 1, y lo explico. 3 porque hay 3 niveles. Uno es el nivel del ejecutivo, con su comité de dirección y su CEO, que no es familiar, el consejero de la no familiar. El siguiente nivel es el del consejo de administración, un consejo de administración que se montó hace ahora 25 años, con miembros de la familia, o sea, dominicales y independientes. Los dominicales no son por ramas familiares, sino que son representantes de la familia Uriach. Y luego hay un nivel superior, un tercer nivel superior, que es el Consejo de Propietarios, donde ahí están los propietarios, los accionistas. El Consejo de Propietarios, antes era simplemente Consejo de Propietarios, pero ahora como ha entrado un propietario que no es familiar, le llamamos el Consejo de Propietarios de la familia Uriach. En este Consejo de Propietarios de la familia Uriach no está el private equity que ha entrado, sino que esto es únicamente Consejo de Propietarios de la familia Uriach. Estos son estos 3 niveles, que digo por 2 porque se repiten en lo que es el family office, o sea, en nuestro negocio no farmacéutico, que son inversiones que tenemos de diferente tipo, pues ahí también tenemos un nivel ejecutivo, un nivel de consejo de administración y un nivel superior de consejo de propietarios distinto del de Pharma. ¿Por qué hay 2? Porque uno podría decir, ¿por qué no montáis un único consejo de propietarios para el negocio de Pharma y el negocio de Family Office? Bueno, pues porque entendemos que son 2 modelos distintos, 2 negocios distintos, 2 dinámicas distintas, 2 vías distintas para que la sexta generación se incorpore. Y luego te decía 3 por 2 más 1 porque común a todo esto está ahí existe un consejo de familia para temas no de negocio, sino para temas de familia y de empresa. Y allí también está la quinta, está la sexta generación y también estuvo en su momento la cuarta. Cada generación ha creado su propia estrategia familiar. Tu padre ha creado la suya, con el negocio de R&D, sobre todo muy centrado en la parte de negocio. Vosotros, como generación de hermanos, habéis creado una empresa que ha ido cada vez más a la profesionalización, con estructuras de gobierno muy fuertes, todavía involucrados en la gestión. Viene la sexta generación, que además de estar más alejado de lo que son posiciones de gestión, está empezando su recorrido. ¿Cómo ves a la siguiente generación? A la siguiente generación, a la sexta generación, la generación de primos o de sobrinos, la veo muy bien y sobre todo con muchas ganas. Son 12 miembros, hay 2 de ellos que estudiaron en esta escuela y tienen muchas ganas de Uriach, se les ven ganas que quieren a Uriach. Luego les veo ganas de continuar el legado también, o sea, se lo han creído esto del legado, de que una empresa que nació en 1838 y que ellos lo tienen que continuar, y luego les veo con muchas ganas también de aprender. Y van participando de acuerdo con el protocolo, si le queremos llamar. Bueno, no tenemos protocolo, tenemos una constitución, y ahí explica, pone un marco de actuación para que la sexta generación se involucre en los órganos de gobierno, ya sea en el Consejo de Administración, en el Consejo de Propietarios o en el Consejo de Familia. Entonces ya se han ido incorporando y entonces su involucración, porque ellos es verdad que no han mamado la empresa desde el punto de vista de gestión, como lo hicimos nosotros la quinta generación, pues ellos
aparte de involucrarse en los órganos de gobierno, ellos tienen sus foros, sus actividades para trabajar juntos, para verse, para conocerse, porque en el fondo van a tener que decidir ellos el día de mañana conjuntamente. Entonces ellos tienen sus foros y sobre todo, aparte de los puestos que ocupan, aparte de que ellos tienen sus actividades, pues tenemos formación para ellos, ya sea específica de propietarios, de accionistas o de cualquier otra materia que consideremos oportuna. De hecho, ellos hacen le llamamos en URIAC un MUA, que es un Master in URIAC Administration. Y entonces el proyecto de futuro ya lo definirán ellos. Como bien decías, mi padre creó una empresa, un modelo de negocio basado en la ciencia, en la I+D, en medicamentos de prescripción. La quinta generación, nuestra generación, creó un modelo distinto dentro del mundo de la salud, no basado en la prescripción, sino basado en el consumer healthcare, en los medicamentos sin receta. Y la sexta generación decidirá. No les estamos presionando ahora de, oye, tenéis que decidir, sino lo que les presionamos, ni siquiera les presionamos, es una mala frase, no les presionar, porque es todo lo contrario, les damos una libertad absoluta para que, como hizo nuestro padre con nosotros, para que se formen y para que en un tiempo lejano, no es el corto plazo, pues ellos creen también su propio modelo y se puede hablar de lo que en su día aportó la sexta generación, como ahora estamos hablando nosotros de lo que hemos aportado la quinta generación, que es un cambio de modelo de negocio, mucha internacionalización absoluta de URIAC. URIAC antes era una empresa española y ahora, cuando digo española, es con el negocio básicamente en España y ahora el negocio de URIAC está fuera. Y luego también una profesionalización en muy alto grado, desde los órganos de gobierno hasta el consejero delegado, que no es familiar, y pasando por procesos y toda una profesionalización de sistemas que se ha hecho en URIAC. Y para terminar, me gustaría cerrar con una pregunta que liga a algo que has comentado. Has hablado de legado. ¿Qué legado crees que URIAC está dejando a la sociedad y a la sexta generación? ¿Y de qué te enorgulleces más de la evolución de la empresa en estas 6 generaciones? Bueno, de haber estado siempre al servicio de la salud. Y cuando digo servicio de la salud, son estas dos componentes. Uno, estar al servicio. Yo creo que si URIAC ha durado tanto tiempo es por esta vocación de servicio tan jesuítica, de no buscar tanto el triunfo o el éxito, sino el servir a los demás. Al final, claro que te llega el éxito, ¿no? Pero esto de servir, yo creo que todas las 6 generaciones han tenido mucha esta idea de servir, y luego servir con el segundo componente, que es salud, dentro del campo de la salud. Siempre nos hemos dedicado desde 1838 a la salud, a curar, al bienestar. Y esto es una satisfacción. Muchas empresas buscan su propósito, pues nosotros ya en el mundo de farma ya lo tenemos per se. Es un propósito de mejorar la vida de las personas, de curar a las personas, ahora más que curar es prevenir y garantizarles un bienestar. Y esto es lo que hacemos y esperamos que la sexta generación, dentro de este mundo de la salud, pues también sepa encontrar su sitio basado en servicio y en la salud, como hemos hecho siempre desde hace más de 180 años en URIAC. Muchas gracias, Joaquín. Terminamos con esto la entrevista. Ha sido un verdadero placer poder tener esta conversación y gracias por vuestra generosidad en compartir esta experiencia. Gracias a ti, María José.